Buenas tardes. Hola, profe. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Qué bueno. Qué poquitos hay. Em, Voy a compartirles la pantalla de la plataforma porque quiero ver cómo van con la actividad que les dejé, la última actividad. Y vamos a observar eso y solo 6 intentos aparecen aquí. Alicia, Francisca Rivera, Alicia Martín y nadie más. O sea, 1, 2, 3 personas solamente han hecho la actividad número 3. Voy a mostrarles ahora la plantilla. A ver si que la comparto acá. Yo creo que hoy día voy a hacer el primer intento de la prueba esa que estaba mostrando, porque estoy viendo los videos. Ya. Miren, lo voy a repetir y lo voy a repetir al final de la hora también, porque después entran algunos más. Esta actividad se cierra mañana a las 11:59, entonces no va a haber más plazo que ese. Las personas que no rindan, de hecho voy a empezar a llenar aquí, no rindan eso, tienen un 2, y yo voy a sacar el promedio con esas notas, porque no puedo inventar notas aquí. Entonces, esta actividad se va a cerrar mañana a las 11:59 y no se va a volver a abrir, porque yo estas notas las tengo que poner esta semana que viene, sacar los promedios y ya no va a haber más tiempo. Entonces, esta actividad número 1 y número 2 es el promedio que va a ir acá, la última actividad. Por otra parte, la plataforma también está abierta para las actividades de acá que no han completado. Y lo voy a repetir acá de nuevo para ver. Ya vi que aquí raíces no lo han hecho. Y todas las actividades, todas, desde empezando por acá, por la unidad 1 que vimos ya, todas están abiertas esta semana, pero solamente hasta el día viernes. Entonces, las personas que no han hecho esta actividad, por ejemplo, esta, voy a mostrarles todas las que están en el botón verde. La prueba de fracciones y la actividad 1, 2 y 3 de números decimales, todas esas tienen 2 intentos y están abiertas para todos, para que la realicen las que no lo han hecho todavía o los que han hecho un intento y les falta hacer uno más, estarían abiertas toda esta semana hasta mañana. Toda la semana ha estado abierto, ¿ya? Todo, desde el día lunes ha estado abierto y he visto que no han entrado a hacer las actividades. Las personas que deben, digo. Entonces, aquí tenemos la prueba y 3 actividades en el botón verde y en el botón rojo 2 más. ¿Sí? Eso es todo lo que hay en la plataforma. En total son 4 en el botón verde y 2 en el botón rojo. En el botón rojo tenemos potencias y raíces. Y
eso es todo lo que hay que hacer, porque de repente me escriben y me preguntan, profe, ¿qué es lo que le debo? Y la verdad que yo no puedo saber el estado de cada uno de los estudiantes. Entonces, ustedes tienen que saber qué es lo que hay y responder a lo que hay. Entonces, son 3 actividades más una prueba en el botón verde, más 2 actividades en el botón rojo, más las 3 primeras guías que había que hacer a mano. Eso es todo lo que hay que hacer en matemáticas, ¿sí? Y con eso yo voy a sacar promedios y notas. Entonces, mañana se cumple el plazo para cumplir con todo lo que debo, ¿sí? Y yo me voy a permitir echar un vistazo como rápido porque después vamos a ir a lo que tenemos que hacer. Voy a echar un vistazo para ver si es que han entrado en alguna de las otras actividades. Se supone que está abierto desde el lunes 21 y sí, han entrado a hacerla. Entraron a hacerla el 22 de junio, 23 y 24. Ya, sí, han entrado a hacer las actividades de ahí. Pero recuerden que Potencias también tiene 2 intentos, porque yo había colocado solo uno, pero también son 2 intentos, ¿ya? Entonces, todas las actividades tienen 2 intentos, por lo que les expliqué en la clase anterior. Entonces, son 2 intentos, son 3 actividades más una prueba en el botón verde y 2 actividades en el botón rojo, todas con 2 intentos, todas se cierran mañana a las 11:59. Hasta ahí tienen plazo para llenar todo lo que deben y para hacer todo lo que necesitan en la plataforma. Y de ahí yo la próxima semana voy a ver los casos que me quedan, algunos trabajos que me llegaron después que tengo que terminar de revisar. Y toda la semana que viene voy a estar colocando las notas, solamente sacando las notas de las actividades y colocando las notas que me faltan de los trabajos que me han llegado después. Entonces, eso es todo lo que hay que hacer, para que no me estén preguntando después por interno, profe, ¿qué le debo yo? Porque no puedo estar uno por uno, ya yo lo repetí la vez pasada. Para poder contestarle eso, de verdad que tendría que abrir una sesión de Zoom y empezar a explicarle todo lo que deben. Entonces, tienen que saber ustedes todo lo que hay que hacer y de ahí ver si ustedes lo hicieron o no lo hicieron. Ahora, si alguno de ustedes hizo y no se acuerda, de todas maneras entra a hacer la actividad y puede que el sistema mismo le diga no, no puede hacerlo porque ya lo hizo. Pero si no hay problema, le va a dejar entrar. Es decir, si lo hizo una sola vez, le va a dejar entrar inmediatamente. Entonces vamos a pasar la lista y les voy a contar qué vamos a hacer ahora. Entonces estamos aquí. Anaís Altamirano, Martina Canelo, la vi en la Presente. Caroline Galleguillos, María Chile Henao, Francisco Leiva, Martín Núñez, Ricardo Vidal, Francisca Rivera, Alicia Romero. Acá, profe. ¿Ya? Estoy presente. Catalina Cuadra, y Shannon, que la Sharon. Hola, profe. Hola, Presente, profe. Espera un poquito. Profe, recién entré, sí. José Leiva. Ya, José
yo te sugiero que veas este video después porque di todas las instrucciones para finalizar con las actividades, ¿ya? Ya di todas las instrucciones y me demoré harto rato. Entonces, después vea el video para que entienda lo que hay que hacer, todo lo Ya, que falta. Ya, entonces ahora, ya dicho eso y todo lo que tienen que hacer para completar y todo lo que había en el botón verde y en el botón rojo, entonces vamos a ir a la última guía de esta unidad, que era la guía de logaritmos, que no alcanzamos a terminar. Y es lo último que nos falta para completar la unidad número 2. Ya, entonces, a ver, no sé si lo estoy compartiendo acá. Ya, esto sería lo último. Y esto va a quedar como tarea para que en las vacaciones ustedes lo vayan haciendo de a poco, porque vuelta de vacaciones lo voy a evaluar al tiro, ¿ya? Espérenme que aquí puse lo del otro curso. Déjenme que voy a buscar. Parece que aquí me equivoqué. Y la busco al tiro, ¿ya? Profe, Dígame. ¿sabe que no me deja hacer la segunda actividad? Eso significa que ya la hiciste 2 veces, Martina. No la he hecho. No tengo ni siquiera nota. ¿En cuál? En la segunda, la actividad dice, en la actividad 2, Ya, pero actividad 2 del botón rojo o del botón verde. el rojo. Ya, déjame echarle un vistazo, a lo mejor cometí algún error. Déjame verlo primero. Esta, la de raíces, ¿sí? Sí, esa misma yo no la he hecho. No me sale. Ya, espérame, déjame Que me verlo. vuelva a la página. Ah, claro, quedó con la fecha, porque yo a esta le había puesto en un comienzo una fecha, que fue el 23 ayer, pero después, por todo lo que tenían que hacer ustedes con los otros ramos, le puse hasta el día viernes. Entonces ahora la voy a colocar hasta el viernes, ¿ya? Pero ayer se debería haber cerrado anoche. Y ahora la puse hasta el día viernes. Entonces está abierto ahora, ¿ya? Seguramente porque como en un comienzo les di esa fecha, y acuérdense que les había dejado toda la semana para completar lo que debían de las otras actividades, pero esta la había dejado con una fecha tope. Pero ahora como quiero que todas las actividades ustedes las revisen, va a quedar también hasta el 25, ¿sí? Todas están hasta el 25, con 2 intentos. Qué bueno que me dijiste, porque si no, no la habría abierto. Estaba segura que estaba abierta. A ver, voy a echarle un vistazo a la otra también. Porque esta yo sé que la dejé, claro, esas también, hasta el 25 de junio. Espérate que no me fijé en el horario. Déjame ver si es que... Voy a volver atrás. Voy a mirar el horario que le puse a esta. Ah, no, está bien. 23:59. Entonces quedó hasta mañana a las 23:59, ¿ya? Ahí estamos bien ahora. Todas las otras están abiertas por si acaso, ya cualquier cosa me avisan. Si es que algo pasa, porque son tantas cosas que hay que hacer acá que uno puede cometer un error. ¿Ya? Entonces me avisan si es que no pueden abrirla o algo así. Y ahora sí. sí. Aquí hay pocas personas que han hecho esto. Estuvo abierta toda la semana hasta el día de ayer.
pero recuerden que por esta causa de que quiero que se pongan al día, les dejé hasta mañana todas, ¿ya? Son muy poquitos. Entonces, vamos ahora a la última guía. Quiero dejarla encaminada porque no quiero que durante las vacaciones se olviden, porque ocurre en matemáticas que es como volver a empezar todo de nuevo, porque se olvidan de las cosas que hemos visto. Entonces esto lo voy a dejar para que lo recuerden, ¿ya? Mira el tiro. ¿Dónde la dejé? Aquí. No sé por qué le puse, esta no la cambié o sí. A ver. Espérame un poquitito que estoy viendo porque aquí parece que cometí un error acá. Sí, cometí un error. Voy a tener que borrarlo nomás. A ver, esperen un poco que... No, voy a borrar nomás lo que está puesto acá. Esperen un cachito que al tiro lo veo, ¿ya? Puse segundo C. Es que tengo rayado aquí y no quiero que me puedan entender porque con esto no me van a entender. Entonces, no puedo encontrar la otra que tenía preparada para ustedes, entonces voy a borrar aquí y empezamos al tiro, ¿ya? Cualquier cosa, pregúntenme nomás, pero recuerden que ya esto sería lo último que vamos a ver de esta unidad, y ya volviendo de vacaciones nos vamos a dedicar a otras cosas, pero esto de la última guía la voy a evaluar con una actividad, como lo hemos hecho hasta ahora, y vamos a... ¿qué es lo que pretendo en realidad? Que ustedes no se olviden de matemáticas, porque si dejo así, ustedes van a volver, es como volver de nuevo a cero. ¿Estoy compartiendo la pantalla o no? No, profe. Ya, al tiro. Estoy borrando, por eso se escucha eso, pero al tiro veo. Le puse otro nombre, por eso que la tengo rayada la... Pero que podamos avanzar un poco porque quiero por lo menos dejar esto encaminado. Y esta sería nuestra última clase. ¿Los demás profesores también terminaron esta semana? Sí, ¿Sí? como falta lenguaje, que hay un trabajo para entregar hasta el 2 de julio. Y ahí ya quedaríamos listos. Ah, ya, entonces... Esperen un poquitito, el tiro. Ya, vamos para allá ahora. Voy a compartirles compartirle el documento. Esta la voy a subir. La voy a subir prontito a la plataforma, ¿ya? Para que ustedes la tengan para trabajar.
Ya, empezamos entonces con logaritmo. ¿Se ve en la pantalla la guía? Esta es la Sí. número, esta es la guía número 3, ¿sí? Guía número 3 de la unidad 2. Guía 3 de la unidad 2, logaritmos y propiedades. Y esta sería la última guía de la unidad 2 y ya dejaríamos cerrado este tema para empezar con otra cosa a vuelta de vacaciones. Entonces, esto se trata de los logaritmos y vimos en las dos guías anteriores, la primera, número 1, fue las potencias, número 2, radicación y número 3, logaritmos. Hicimos actividad 1 y actividad 2 aquí, pero no alcanzamos a hacer esto, entonces lo vamos a hacer apenas entremos de vuelta de vacaciones, ¿ya? Entonces los logaritmos, ¿qué significan? Significa encontrar un exponente, porque dijimos que potencia era encontrar el resultado de una potencia, de un valor, del valor de una potencia. La radicación significaba encontrar la base de esa misma potencia, digamos, pero encontrar la base. Y logaritmo ahora es encontrar el exponente. Entonces, si a mí me preguntan, logaritmo en base 3 de 9, ¿cuánto es? Yo debo pensar, 3 elevado a qué número me da 9. Miren, no voy a poner la X ahí. 3 elevado a qué número me da 9. Entonces, lo que yo debería hacer es empezar a probar. A ver, 3 elevado a 0 me da 1. 3 elevado a 1 me da 3. 3 elevado a 2 me da 9. Ah, entonces significa que el número 3 elevado a 2 me da 9. Por lo tanto, el logaritmo en base 3 de 9 es 2. Ese es todo el concepto de logaritmo. Ahora, este concepto de logaritmo también se puede escribir como ecuación exponencial. ¿Cómo se escribe? Se dice así: 3 elevado a 2 me da 9. Esta expresión son equivalentes. Esto significa que de aquí puedo llegar acá, por eso esta flecha, o de acá puedo llegar acá, por eso doble flecha, ¿no es cierto? De aquí para allá y de aquí para acá. Puedo hacer el ejercicio de esta manera o puedo hacerlo de esta manera de acá. Las dos me sirven, ¿ya? Ahora, ¿cómo haría un ejercicio entonces? Supongamos así. Digo logaritmo en base 2 de 4. Entonces, supongamos aquí yo no sé cuánto es, y yo puedo pensar aquí, este de aquí es de ese. Yo digo, ¿qué número elevado a 2 me da 4? 2 elevado a 2 me da 4. 2 elevado a 2 me da 4. ¿Sí? Pero ahora, ¿por qué es necesario conocer esta parte de acá? Porque supongamos que los números se empiezan a complicar un poquitito, porque aquí no habría ningún problema, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo tuviera logaritmo en base 2 de 8, eso es 3, porque 2 elevado a 3 me da 8. 2 elevado a 3 es 2 por 2 por 2, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Entonces, me resulta súper rápido hacerlo de esta manera, no hay problema. Pero, ¿qué pasaría si tengo, por ejemplo, logaritmo en base 2 de... A ver, espérame. En base 2... No, y quería poner otro número. Ay, me confundí.
Espera un poquitito, voy a borrar esto. Que quiero explicarles por qué es necesario aprender esto de acá. Entonces, no, mire, hagamos primero lo siguiente. Vamos a practicar un poco eso aquí. Y ahí les voy a explicar lo otro. Mire, aquí es necesario aprender las dos formas de escribir el logaritmo, ¿no es cierto? Entonces aquí, ¿qué es lo que me está diciendo en este tipo de ejercicio? Solamente quiero que ustedes pasen del lenguaje de logaritmo al lenguaje exponencial. Ahora, ¿por qué se llama exponencial? Porque la incógnita aparece en el exponente. Entonces, aquí, ¿cómo lo escribo? Logaritmo en base 2 de 16 me dice que es 4. Claro, es 4, porque 2 elevado a 4 me da 16. Entonces, exponencialmente, ¿cómo escribo eso? Como 2 elevado a 4, 16. Eso es lo único que hay que hacer en esta parte de la tabla. ¿Sí? Ahora, aquí en la de la derecha, me dan la expresión escrita exponencialmente y la tengo que escribir como logaritmo. Entonces, ¿cómo haría esta parte de acá? Voy a hacer esta de aquí. Eso digo así. Logaritmo, lo voy a escribir abajito porque aquí hay poco espacio. Logaritmo en base 5 de 125 me da 3. ¿Sí? Esto es lo mismo que esto de ahí. ¿Sí? Dos formas de escribir lo mismo. Una de manera exponencial y otra de manera logarítmica. Recuerden que siempre el logaritmo de alguna cantidad va a ser el exponente, ¿sí? Se fijan aquí, logaritmo en base 5 de 125 es 3. El resultado del logaritmo es un exponente, ¿sí? Y este numerito chico de aquí, la base sigue siendo la misma base que tenemos acá. Entonces no hay dónde perderse. Este lo tengo que usar siempre como base. Esto de acá, este número de aquí se llama argumento. Este va a ser el exponente o el resultado, es el exponente o resultado del logaritmo, y este la base. Esos son los nombres que usamos, ¿sí? Entonces, miren, por ejemplo, voy a poner aquí una cosa más difícil, y no es difícil en realidad. ¿Cómo escribiría esto en forma de exponencial? Entonces debería decir la base 3 elevado al resultado, porque el resultado del logaritmo va a ser siempre el exponente acá. Me tiene que dar igual al argumento, que aquí es 1/3. Y si se fijan, esto es correcto, porque en la guía pasada, en la guía 1 de potencias, dijimos que cuando teníamos un número elevado a un exponente negativo, era este mismo número invertido elevado a positivo. ¿Se acuerdan? Cuando decíamos, por ejemplo, 5 elevado a menos 1 es 1/5 elevado a 1. ¿Sí? Hicimos hartos ejercicios así en la guía número 1 de potencias. ¿Ya? Entonces, ahí ya hice un ejercicio. Ahora, ¿cómo transformaría este de aquí en exponencial? Diría lo siguiente. La base, aquí es un medio, elevada a menos 1. Mire, fíjese aquí por favor, aquí debería poner un paréntesis, porque toda la base está elevada al exponente menos 1. Si yo no le pongo paréntesis, voy a decir así. Un medio elevado a menos 1. Y eso estaría diciendo que solo 1 está elevado a menos 1 y no 2. Por eso tengo que poner el paréntesis.
un medio elevado a menos 1 igual al argumento. ¿Cuál es el argumento? Igual a 2. ¿Sí? Y aquí nuevamente llegamos a potencia que vimos en la guía 1, ¿no es cierto? Una fracción elevada a un número negativo, invertimos la fracción y colocamos el número positivo, ¿se acuerdan? Aquí estamos aplicando ya las cosas que vimos ya en las guías pasadas. Entonces, lo único que hay que hacer en esta columna es escribir las expresiones en forma exponencial. Entonces, al revés acá. Ahora en esta parte de la tabla vamos a tener en forma exponencial y la tengo que escribir como logaritmo. Entonces yo voy a hacer este de aquí, el último de aquí. ¿Cómo lo escribiría? 3 elevado a menos 2 igual 1/9. ¿Cómo lo escribo como logaritmo? Sabiendo que eso es lo mismo que esta expresión, ¿cierto? 3 elevado a menos 2 es igual a 1/9. Entonces, si solo así, logaritmo en base 3, esta es la base, de 1/9, aquí puedo poner el paréntesis o no, pero no importa mucho porque no está elevado a un número negativo, ¿cierto? De 1/9 me tiene que dar igual al exponente. Entonces aquí está escrito en forma exponencial. Y acá está escrito en forma de logaritmo. Entonces, lo único que quiero en esta actividad es que ustedes sepan pasar de logaritmo a forma exponencial. Ahora, supongamos que ya yo conozco y yo no conozco el valor de un logaritmo. Vamos a hacer un ejercicio. Por ejemplo, logaritmo en base 2 de 16. Y ahora yo no sé cuánto es. ¿Sí? Entonces, le llamo X al valor que no conozco. Más o menos ya sabemos cuánto es, porque lo puedo calcular a través de sabiendo a qué exponente debería estar elevado 2 para que me dé 16, ¿no es cierto? Entonces empiezo a probar. 2 elevado a 1 me da 2, 2 elevado a 2 me da 4, 2 elevado a 3 me da 8, y 2 elevado a 4 me da 16. Por lo tanto aquí, X debería ser 4. Ya, pero supongamos que no lo sé. Entonces, o supongamos que estos números son más grandes. Entonces, lo que hago, me paso a la forma exponencial. Entonces digo, 2 elevado a X me da 16. Me tiene que dar 16. ¿Sí? Yo no conozco el valor. Supongamos que no lo conozco. Me tiene que dar 16. Ahora, pero ustedes dicen, ¿cómo puedo encontrarlo si es que este número, supongamos que este número es mucho más grande y mucho más complicado? Entonces lo que hago aquí, esto que yo llegué aquí, a esta parte de acá, se llama ecuación exponencial. Ecuación, ¿por qué se llama ecuación? Porque una ecuación es aquella que tiene una incógnita, ¿sí? Nosotros vimos ecuaciones de primer grado, en primero, que deben haber visto ustedes con otro profesor, ecuaciones de primer grado, donde teníamos que encontrar la X, ¿no es cierto? Pero acá la incógnita se encuentra en el exponente, por eso se llama ecuación exponencial. Hay muchos tipos de ecuaciones. Hay ecuación exponencial, ecuación cuadrática, que la vamos a ver apenas lleguemos de vuelta de vacaciones, ecuación logarítmica, ecuaciones con radicandos, ¿sí? Que tienen raíces, ecuaciones diferenciales cuando entramos después a estudiar algo con matemáticas, y hay muchos tipos de ecuaciones. Entonces, aquí
Esta se llama ecuación exponencial porque tiene una incógnita. En la incógnita aparece una x. ¿Cómo se hacen estas ecuaciones? Lo que se hace aquí es igualar las bases para después saber cuánto vale el exponente. Igualar las bases, ¿sí? ¿Cuáles aquí serían las bases? En este caso, aquí la base es 2 y aquí la base es 16. Una cosa que necesito explicarle un poquitito, porque no sé si lo vieron así, pero para las ecuaciones, cuando uno quiere encontrar el valor de una ecuación, las ecuaciones son como una balanza en equilibrio, ¿sí? Supongamos con dos platillos, entonces lo que yo tengo a un lado de acá, debo tener lo mismo al lado de acá para que la balanza siga estando en equilibrio, ¿no? Supongamos así. Entonces aquí, si yo tengo, por ejemplo, 8 aquí, acá tengo que tener 8, ¿no es cierto? Pero supongamos que aquí yo tengo una cantidad así. Algo que no conozco. Conozco una parte, pero no conozco la otra. Entonces, este valor, de eso se trata la ecuación, encontrar este valor para que la balanza siga estando en equilibrio, ¿sí? Entonces, aquí me está diciendo que son 2x. 2x son 8. Entonces, ¿cuánto debe valer cada x para que sea 8? Obviamente tendría que ser 4, ¿no es cierto? Porque esto es lo mismo que decir x más x. Entonces, para que me dé 8, como son las dos iguales, debería ser 4 más 4 me da 8. O lo mismo decir 4 por 2. 4 por 2 me da 8. Entonces ahí encontré el valor por el cual la balanza sigue estando en equilibrio, ¿sí? De eso se tratan las ecuaciones. Todas las ecuaciones se tratan de eso. Ahora, puede ser que los valores aquí sean, para encontrar ese valor sobre el cual la balanza va a estar siempre en equilibrio, sea como más complicado encontrarlo que en alguna va a salir muy fácil, pero en otros casos va a salir complicado. Entonces, para eso tenemos que aprender todas las técnicas de ecuaciones para poder resolverlo, ¿no es cierto? Porque después cuando uno quiere resolver una cosa más complicada, necesita tener más herramientas. Pero ¿qué es lo importante en la ecuación? Cuando uno quiere hacerle algo al lado izquierdo, ¿sí?, de la balanza, tiene que hacer lo mismo al lado derecho para que siga estando en equilibrio. Entonces, si yo al lado izquierdo, yo le puedo hacer lo que quiera, puedo sumarle, por ejemplo, 7 a cada lado, pero tengo que sumarlo aquí y tengo que sumarlo acá. El 8, le sumé 7 acá, le tengo que sumar 7 acá. No puedo sumarle 7 a un solo lado y al otro no. Si fijan, aquí me queda 15, ¿cierto? 8 más 7, 15. Y aquí, ¿qué número me serviría para que me dé 15? Sigue siendo el 4. 4 por 2, 8, más 7 me da 15 igual. Entonces, si reemplazo aquí por 4, me queda 2 por 4, 8, más 7, 15. Entonces, pero si yo me equivoco y le agrego 7 solamente a este lado, ya la balanza se va a ir para un lado y no va a estar en equilibrio. Puedo quitarle algo también. Perfectamente puedo quitarle algo. Puedo quitarle a lo mejor menos 1 y va a seguir estando en equilibrio. Entonces le quito 1 y al 8 le quito 1. 8 menos 1 me queda 7. Entonces, acá, ¿qué número tendría que colocar aquí para que me dé 7? Sigue siendo 4. 4 por 2, 8, menos 1 me da 7. ¿Cierto? Entonces, sigue siendo siempre lo mismo, por eso que
Yo puedo sumarle algo, quitarle algo, elevarlo al cuadrado, sacarle raíz cuadrada, dividirlo por algo, multiplicarlo por algo, por lo que yo quiera en realidad. ¿Sí? Entonces, eso pasa con cualquier ecuación. Ahora acá, ¿cómo hacemos esta ecuación de tal manera de saber X? Bueno, en este caso aquí, lo que tenemos que hacer es igualar la base. Que éstas tengan la misma base, porque al tener la misma base yo puedo asegurar que los exponentes son iguales. Porque si las bases fueran distintas, no tengo cómo llegar a un resultado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? El 16 lo voy a escribir con una base 2. ¿Y cómo lo averiguo? Bueno, sabiéndome las potencias. 2 elevado a 0 es 1, 2 elevado a 1 es 2, 2 elevado a 3 me da 8, 2 elevado a 4 me da 16, ¿cierto? 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16. Entonces encontré una base, un número, ¿verdad? En que yo pueda escribir la base, la misma que tengo al otro lado. Entonces, 2 elevado a x, voy a escribir el 16 como 2 elevado a 4. Y una vez que tengo la misma base, entonces yo puedo decir, entonces, para que esta balanza siga en equilibrio, la única Profe, forma es que x sea 4. ¿Sí, dígame? le hago una consulta. ¿Mm? Ahí donde tiene subrayado celeste o calipso. ¿Mm? ¿Por qué 2 por 3, 8? No, es 2 elevado a 3. Eso es Ah, 2 por 2 por 2. ya. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Y este no es 2 por 4, 16. Este es 2 por 2 por 2 y por 2. 2 por 2, 4. Justo en este caso, resulta que 2 por 4 es 16. Pero no significa eso, significa esto. 2 por 2 por 2 por 2. ¿Sí? Y eso 4 por 4 me da 16. ¿Sí? ¿Quedó claro, no? Sí, profe, Ya. que estamos con mi esposa acá viendo los dos, entonces le entró la duda para que te le explicara. Recuerde que, ¿se acuerda que les dije que cuando teníamos multiplicación, o sea, el concepto de multiplicación es lo siguiente, es 2 más 2 más 2. Cuando yo sumo un mismo número varias veces, eso significa multiplicación, eso es 2 por 3. Pero cuando yo multiplico esos números, ese mismo número, un número de veces, eso es 2 elevado a 3. ¿Sí? Esto es distinto 2 elevado a 3 que 2 por 3, porque 2 por 3 es 6. Y 2 elevado a 3 es 8. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. ¿Sí? Entonces aquí es el concepto de multiplicación en el primer caso, y aquí es el concepto de potencia. Voy a borrar, ¿sí? Pero me entendió, ¿cierto? Ya, entonces, ¿qué es lo que hago con el 16? Lo voy a escribir como esta base de acá. Entonces tengo 2 elevado a x igual 16 sería 2 elevado a 4. Ah, ya lo había explicado acá. ¿Y qué significa eso? Que como tengo las mismas bases ahora, entonces para que mi ecuación siga en equilibrio, el valor del exponente x aquí tiene que ser necesariamente 4. ¿Sí? Voy a borrar acá porque repetí lo mismo acá. Aquí. ¿Sí? Entonces, lo que yo quiero que aquí vean, que ahora yo les puse un ejemplo en que como que es fácil encontrar el logaritmo, ¿no es cierto?
Es fácil encontrarlo, porque solamente tendría que pensar 2 elevado a qué número me da 16. Pero vamos a suponer que tenemos una cosa así. A ver, voy a dejar un espacio acá. Espérenme un poquitito que aquí se me fue para allá. No sé qué pasó aquí que la... Ahí. Uy, aparece como no borrado. Voy a borrar. Vamos a hacer otro ejemplo. Entonces aquí, ahí sí. Aquí expliqué lo de la balanza. Entonces, supongamos que... ¿Cuál era el número que tenía esto? Allá, supongamos así. Supongamos que tengo 4 elevado a x igual 8. ¿Sí? Es decir, lo voy a escribir como logaritmo eso. Sería logaritmo en base 4 de 8 x, ¿cierto? Dijimos que estas dos expresiones son lo mismo. Recuerden que siempre el exponente es el valor del logaritmo. Entonces, ¿por qué puse este ejemplo ahora? Porque ahora no es tan fácil encontrar qué número elevado a 4 me dé 8, ¿no es cierto? Es fácil encontrar esto, ¿no? ¿Qué es lo que tendría que hacer? Decir, a ver, 4 elevado a 0 me da 1. Acuérdense que siempre elevado a 0 me va a dar 1. 4 elevado a 1 me da 4. 4 elevado a 2 me da 4 por 4, 16. Y me paso, ¿no? Entonces me doy cuenta que no siempre va a ser un número tan fácil de encontrar. De hecho, los logaritmos tienen unas tablas para encontrar el valor. Pero en algunos casos es cosa de armar de alguna estrategia para poder encontrar el valor. Entonces aquí, ¿se fijan que en el otro caso inmediatamente me di cuenta cuál era el número? El valor era 4 y listo, rápido, ¿no es cierto? Pero aquí no. Entonces, aquí conviene trabajar con la parte exponencial. ¿Se acuerdan que les dije que podíamos trabajar o con esta parte o con esta de acá? Pero al trabajar con esta me estoy dando cuenta que no fue tan fácil encontrar el exponente al cual hay que elevar el 4 para que me dé 8, ¿no es cierto? Porque así sé cuánto vale el logaritmo en base 4 de 8. Tengo que buscar un número que elevado a 4 me dé 8. Y no lo encontré porque 4 elevado a 1 me da 4, 4 elevado a 2 me da 16, 4 elevado a 3 me sube todavía a 64, creo. 4 por 4, 16, 16 por 4, 64. Entonces ya no me resultó. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a trabajar con esta parte de acá, con la exponencial, porque recordemos que ambas son lo mismo, ¿no es cierto? Que de aquí puedo llegar acá o de acá puedo irme para allá. Por eso existe este símbolo de aquí. Entonces, yo necesito ahora igualar mis bases para encontrar el valor de x. Porque igualando las bases, así como lo hice aquí, ¿cierto? Igualando las bases, voy a saber que los exponentes deben ser iguales para que el equilibrio siga estando en esta ecuación exponencial. Entonces me voy para acá. Voy a hacer lo siguiente. Voy a buscar números que tengan una base común, ¿sí? Y me fijo que 4 y 8 son números pares, entonces quizás
pueda tener relación con la base 2, porque son pares, ¿ya? Entonces voy a empezar a probar con base 2. Ahora, si yo viera que aquí hay un 3 y un 27, por ejemplo, estaría pensando en una base 3, ¿ya? Entonces, voy a empezar con 2 elevado a 0 es 1, 2 elevado a 1 es 2. 2 elevado a 2 es 4. Aquí no es 2 por 2, 4. Es 2 elevado a 2, que justamente aquí concuerda que sea 4, porque 2 por 2 es 4. 2 elevado a 3 es 8. Y aquí me doy cuenta que tengo un número con una misma base. Mira, voy a borrarlo porque quiero enfocarme no en eso, sino que en que tengo aquí una base 2 y una base 2. Y aquí tengo un 4 y un 8, que son justamente los que tengo acá. 4 y 8. Entonces voy a escribir 4 con base 2 y 8 también con base 2, pero con distintos exponentes. Entonces, voy a poner aquí una línea y vamos a reemplazar. El 4 lo voy a escribir como 2 elevado a 2. Eso es 4. Todo esto es 4 que está elevado a x. Y el 8 lo voy a escribir como 2 elevado a 3. ¿Sí? Entonces ahora ya tengo casi arreglado el problema, porque tengo igualadas las bases, y cuando ya tengo igualadas las bases, puedo trabajar con los exponentes, porque los exponentes tienen que ser iguales para que siga estando el equilibrio, ¿cierto? De la balanza. Por lo tanto, me queda aquí 2 elevado potencia de una potencia, que lo vimos en las clases de potencias, me quedaría 2x, este por este, ¿cierto? 2 por x, 2x. Y aquí lo veo claramente. Estas son mis bases y estos mis exponentes. Entonces, para que siga el equilibrio, 2x debe ser igual a 3. ¿Sí? Pero, ¿cómo resuelvo esto? Bueno, como dijimos en la parte de ecuaciones aquí, que teníamos que seguir teniendo un equilibrio, ¿cierto? Aquí lo junté todo, ya se me corrió todo, pero hablamos del equilibrio de la balanza, ¿cierto? Y dijimos que aquí podíamos sumar, podíamos restar, podíamos multiplicar o dividir por lo que quisiéramos. Entonces lo que yo voy a hacer aquí es dividir por 2. Voy a dividir por 2. ¿Por qué voy a dividir por 2? Porque debería dividir al lado izquierdo y al lado derecho por 2. Pero voy a hacer eso para que me quede la incógnita sola. ¿Sí? La incógnita despejada se llama. Despejar la incógnita. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Miren, fíjense. Después ustedes con la práctica van a entender por qué hice eso. 2x lo divido por 2 y 3 lo divido por 2. Acuérdense del equilibrio. Entonces, 2 partido por 2, vimos en las clases de fracciones, es 1, ¿no es cierto? 2 dividido 2 me da 1. Cualquier fracción que tenga numerador y denominador igual me da 1. Y me queda la x sola. Entonces, ¿cuál es el trabajo siempre de una ecuación y de lo que ustedes deben haber visto en primero? Es despejar la incógnita, que en este caso es x. Por lo tanto, yo llegué a comprobar, a ver que x tiene que ser 3 medios para que mi ecuación siga estando en equilibrio. ¿Sí? Eso es lo que yo llegué a descubrir. Por lo tanto, aquí el valor de x es 3 medios. Logaritmo en base 4 de 8 es igual a 3 medios. ¿Sí? ¿Se fijan que sí había un número
que elevado a un exponente me da 8. Estoy diciendo que 4 elevado a 3 medios me da 8. Pero aquí no era fácil de encontrar ese exponente, ¿no? Porque no se me iba a ocurrir que en realidad era este. Miren, ¿se acuerdan que yo en la guía anterior a raíces les dije que las raíces se escriben como una potencia de exponente fraccionario? Entonces, finalmente, esto que tengo aquí es una raíz. ¿Sí? Me estoy metiendo hartas cosas en la cabeza, pero para que vean la relación que existe entre todas estas tres operaciones, potencias, raíces y logaritmos. Y lo voy a traspasar a fracción, a raíz, esto. ¿Cómo lo paso a raíz? Digo así. Raíz de 4, el 3 va dentro de la raíz y el 2 va afuera, ¿no es cierto? Entonces me queda raíz cuadrada de 4 elevado a 3. Y 4 elevado a 3 es 64. Entonces me queda raíz cuadrada de 64. ¿Qué número elevado al cuadrado me da 64? 8. ¿Sí? Entonces, encontré el número. ¿Qué es lo que encontré? Fue, aquí lo comprobé, pero que encontré que el valor del logaritmo en base 4 de 8 es 3 menos. ¿Sí? Ya. Pregúntenme si tienen dudas. Vamos a ver un logaritmo especial. Miren. Este como que va a aparecer por muchos lugares. Logaritmos que tienen base 10. Por ejemplo, logaritmo en base 10 de 100. Según el concepto, esto, supongamos que no lo conozco, le llamo X, lo voy a escribir en su forma exponencial y va a ser la base elevada al exponente me debe dar 100. ¿Sí? Entonces, este 100 debo escribirlo en la misma base para saber el valor de X. Entonces voy a buscar un número que tenga base 10 para ver a qué exponente me queda elevado. Entonces, 10 elevado a 0 me da 1, 10 elevado a 1 me da 10, 10 elevado a 2 me da 100, porque 10 por 10 me da 100, ¿no es cierto? 10 elevado a 2 me da 100. Por lo tanto, este 100 lo voy a escribir como 10 elevado a 2. ¿Sí? Entonces hago lo siguiente. 10 elevado a X es igual a 10 elevado a 2. Y igualé las bases, por lo tanto ahora sé que X vale 2. Entonces, el logaritmo en base 10 de 100 es 2. Ahora, cuando la base sea 10, no se escribe la base 10. Entonces los libros, ustedes no van a ver el logaritmo en base 10, sino que lo van a ver solamente así, logaritmo de 100. ¿Sí? Eso es cuando la base sea 10. Lo mismo que pasa con las raíces cuando el exponente, cuando el índice de la raíz era 2 y no se escribía, lo mismo acá, no se escribe. Miren, ¿qué pasaría ahora si quiero buscar el logaritmo de 1000? ¿Sí? Logaritmo de 1000. Entonces, lo voy a llamar X. Y vamos a hacer lo mismo. Ahora, no está escrito, pero sé que es 10. 10 elevado a X me debe dar 1000, ¿no? Hoy la potencia de 1000, entonces, ¿cuánto es aquí? Debería escribir una base 10 elevado a un exponente. Pero si sigo acá, tengo 10 elevado a 0, 1, 10 elevado a 1, 10, 10 elevado a 2, 100, 10 elevado a 3
es 1000, ¿no? Porque me quedaría 10 por 10, 100, y 100 por 10, 1000, ¿no es cierto? Eso lo vimos en la guía de potencias. Entonces, 10 elevado a 3 es 1000. Por lo tanto, voy a usar esto para reemplazar acá. Entonces me queda 10 elevado a x es igual a 10 elevado a 3. ¿Por qué hice eso? Porque necesito tener las mismas bases para ahora trabajar con los exponentes y poder asegurarme que estos van a estar en equilibrio también. Entonces aquí llego a concluir entonces que x vale 3. Entonces, logaritmo de 1000 es 3. Mire, aquí se va a dar una cosa muy simpática. Logaritmo de 100 es 2, logaritmo de 1000 es 3. Entonces, ¿cuánto creen ustedes que es logaritmo de 10.000? ¿Cuánto sin hacer ningún trabajo? Si vimos que logaritmo de 100 es 2 y logaritmo de 1000 es 3. ¿Sí? ¿Alguien sabe? ¿No? Tiren algún número, aunque sea. Ninguno se atreve a decir nada. Como cualquier número, ¿Sí? Mira, si dijimos que el logaritmo de 100 es 2, logaritmo de 1000 es 3, ¿cuánto creen que sería logaritmo de 10.000? 4. 4, Sharon. Muy bien. 4. Voy a seguir con la misma lógica que lo demás. Entonces, logaritmo de 10.000 sería 4. Mire, el logaritmo de 100 me dio 2, eran 2 ceros. ¿Sí? 2 ceros me dio 2. Logaritmo de 1000, 3 ceros me dio 3. 4 ceros me dio 4. Porque aquí debería ser lo mismo, ¿no es cierto? Hacer lo mismo que hice acá. Pero ya no voy a hacer ese trabajo más porque tengo que ir como buscando herramientas que me permitan hacer el ejercicio más rápido, ¿cierto? Entonces, supongamos aquí escribí un 100 millones, logaritmo de 100 millones. Entonces, cuento los ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Logaritmo de 100 millones entonces es 8. ¿Sí? Pregúntenme si tienen alguna duda hasta aquí. ¿No? Ya, vamos a ver algunas cosas especiales aquí porque quiero que se vayan con esto ya más o menos encaminado. Los números negativos no tienen logaritmo. Ya, algunas cosas especiales para que, mire, todo lo demás, lo importante es entender el concepto. Lo importante del logaritmo es entender cuál es el valor del logaritmo, siempre va a ser el exponente, ¿cierto? Eso es lo importante. Todo lo demás que yo pueda anexar a todo eso son conclusiones que salen de la misma definición. Entonces, si yo aprendo muy bien el principio acá, si aprendo muy bien de qué se trata, de qué es lo que estamos hablando, entonces cualquier cosa que yo les pueda explicar para adelante va a tener sentido. Pero si ustedes no entienden el principio, aquí todo lo demás va a ser como difícil de entender.
Entonces, los números negativos no tienen logaritmo. Voy a ver un ejemplo. ¿A qué se le llama número negativo? A que el argumento sea negativo, este numerito de aquí. Entonces, por ejemplo, logaritmo en base 2 de menos 4. Vamos a ver si esto es verdad, ¿sí? Si podemos encontrar un número que elevado a 2 me dé menos 4. Entonces aquí me pregunto, 2 elevado a qué número me da menos 4? 2 elevado a qué número me da menos 4? Esa es la pregunta que me tengo que hacer, ¿cierto? Entonces, recuerden que el valor del logaritmo es el valor del exponente. Entonces, si yo miro esto, esto es irracional. Esto es algo fuera de lógica. ¿Por qué? Porque por un lado tengo, en el lado de la igualdad, del lado izquierdo, tengo un número positivo. Aquí esto es positivo. Y acá tengo negativo. Y aunque yo haga cualquier cosa al lado de acá, le agregue lo que quiera, le saque, le ponga lo que quiera, nunca va a cambiar el estado de positivo a negativo. Este es positivo y este es negativo, y no voy a poder hacer que estos sean iguales. ¿Sí? Entonces esto es ilógico. Esto no se cumple. Y esto tampoco. Entonces, nunca voy a tener un logaritmo en que el argumento sea negativo. No existe. ¿Sí? Entonces, esto se los cuento porque en la prueba, la PDT que van a hacer algunos, no sé si todos, les van a poner algo así como para pillarlos, ¿sí? Porque siempre la prueba tiene ese argumento para saber si ustedes realmente saben eso. Entonces, si me aparece algo negativo es porque algo me quieren pillar en algo, ¿sí? No puede aparecer un número negativo aquí. Donde no puede aparecer negativo tampoco es en la base. Tampoco vamos a tener un negativo en la base. Por ejemplo, así. Y tampoco vamos a tener algo negativo en la base. Entonces, vamos a probar esto. Menos 2 elevado a algún número me tiene que dar 8. ¿Sí? Eso es lo que tengo que pensar. La base elevado a algo me tiene que dar 8 y yo tengo que buscar ese algo para saber cuánto vale el logaritmo. ¿Sí? Entonces, lo miro aquí y lo mismo. Yo podría cambiar la base 8 por 2. Miren, voy a hacer lo siguiente. Como ya lo sé, el 8 lo voy a escribir como 2 elevado a 3. ¿Sí? Pero ya aquí tengo una base negativa. Y acá, todo el lado de acá me da positivo. Por lo tanto, nuevamente estamos ante algo que no puede existir. Entonces tampoco existe. Entonces es muy fácil de ver. Si ustedes se fijan, todos los ejercicios que les di acá, todos, positivo, 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 todo es positivo. Nunca va a aparecer un negativo en la base ni un negativo acá. Si se fijan, todo es positivo. ¿Lo ven? En todos los ejercicios, porque yo no les puedo dar algo que no puede existir. ¿No es cierto? ¿Lo ven? Nunca tenemos un número negativo. Entonces, vemos que no existe ni un número negativo en la base, ni un número negativo en el argumento. Recuerden que a qué se le llama argumento, por si acaso, para que lo tengan claro, a este número de aquí. Esta es la base, el argumento, y el valor del logaritmo, ¿no? Entonces, la base ni el argumento pueden ser negativos. Ninguno. Otra cosa que no puede ser, y que me lleva a algo ilógico, es que este último es que la base sea 1. Tampoco puede aparecer base 1. Todo lo demás puede aparecer, pero no puede aparecer
ni negativo en la base, ni negativo en el argumento, ni número 1 en la base. Veamos como el ejemplo aquí, logaritmo en base 1 de 7. Voy a escribir su análogo, ¿no es cierto? Voy a pasar a la forma exponencial, diciendo 1 elevado a qué número me da 7. Y llego a una irracionalidad también aquí. ¿Por qué? Porque el 7 no tiene forma de escribirlo en base 1, ¿no? No hay ningún número que me dé 7 partiendo de base 1, porque todos cuando tienen base 1, supongamos que yo pienso 1 elevado a 7. No puedo, porque 1 elevado a 7 me da 1, y 1 elevado a cualquier número me sigue dando 1, siempre. Entonces no tengo cómo cambiar esta base 7 por ninguna. Entonces esto también no existe. No existe entonces tres cosas, ¿cierto? Ni negativo en la base, ni negativo en el argumento, ni número 1 en la base. Esas tres cosas no pueden existir. Todo lo demás sí puede existir. Bueno, aquí le iba a explicar cómo usábamos la calculadora para encontrar logaritmos, pero se los voy a explicar después porque yo quiero que ustedes lo practiquen, no con la calculadora. Después de que ya practiquen esto, les voy a explicar cómo se saca, porque en realidad es fácil, y teniendo tecnología ahora, no tenemos para qué estarnos demorando tanto, sino que la verdad que entendiendo el concepto solamente. ¿Sí? Entonces aquí, ¿qué debemos hacer en esta actividad número 2? Y con eso vamos a terminar. Encontrar el valor del logaritmo. Aquí. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, voy a hacer el número 3 yo aquí. En todos estos ejercicios ustedes tienen que encontrar el valor del logaritmo. ¿Cómo lo hago? Un camino es hacerlo a través de encontrar el exponente que me sirve. U otro, transformarlo a la expresión exponencial y buscar el valor de x. ¿Sí? Entonces voy a hacer ese camino. ¿Por qué voy a hacer ese camino? Porque ese camino me va a ayudar a resolver cualquier ejercicio. El otro es como más acotado, ¿sí? Es más fácil, pero no me ayuda a resolver cualquiera. Cualquiera lo puedo hacer por este camino. Entonces digo lo siguiente. Esto no conozco el valor, entonces digo, 3 elevado a qué número me da 81. ¿Sí? 3 elevado a qué número me da 81. Estoy pasando a la escritura de exponencial, logaritmo exponencial. Entonces tengo que escribir ahora el 81 en base 3, de tal manera que pueda tener un equilibrio en la ecuación exponencial. Entonces voy a buscar una base 3 que me dé 81. Entonces lo que puedo hacer es lo siguiente, empezar a probar. 3 elevado a 0,1, 3 elevado a 1, 3, 3 elevado a 2 me da 9, 3 elevado a 3 me da 27, 3 elevado a 4 me da 81. Porque 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, y 27 por 3, 81. ¿Sí? Entonces aquí me salió el 81 y ¿qué hago entonces? Escribo así. 3 elevado a x igual 81, lo escribo como 3 elevado a 4. Mismas bases, exponentes iguales. Entonces, el valor de x aquí vale 4. Y eso tienen que hacer ustedes en todos los ejercicios. ¿Sí? En todos los que vienen para acá, tienen que hacer exactamente lo mismo. Este de potencia de 10, fácil, cuento los ceros, y este me daría 3. Ojo que aquí la base tiene que ser 10, es decir, no aparece escrita. Pero si la base es distinta, como 3, por ejemplo, logaritmo en base 3 de 1000, eso no es 3, ¿no? Es otro número. ¿Ya? Es 3 elevado a x,
para que me dé 1000, ¿no? Y este me da un número decimal, un número muy distinto. ¿Sí? ¿Me entienden, verdad? Entonces, siempre y cuando la base sea 10, entonces me va a dar 3 el número ahí de potencia de 10. Estos se hacen iguales y esto también. Pero miren, fíjense en este, por ejemplo. 9, aquí, 9 elevado a x me debe dar 1. ¿Sí? Entonces, aquí debo igualar bases. Aquí tengo un 1 y un 9, pero siempre que me salga el 1, yo puedo pensar en la base con exponente 0. Acuérdense que la base con exponente 0 me daba 1. Entonces, 9 elevado a x, el 1 lo voy a escribir como 9 elevado a 0. Por lo tanto, bases iguales, exponentes iguales. X vale 0. ¿Sí? Siempre que el argumento sea 1, no la base. Acuérdense que la base, si es 1, no existe, pero si el argumento vale 1 aquí, entonces siempre me va a dar 0. ¿Sí? Esa es una de las primeras propiedades, esta. El logaritmo de la unidad es 0. Siempre y cuando esto sea 1, ¿sí? Siempre me va a dar 0. Y estamos en la hora, así que yo les dejo de tarea a los demás para que ustedes los hagan. Piensen siempre en lo que hicimos en esta clase. Yo voy a subir el video y voy a dejar la guía puesta en la plataforma. Entonces su trabajo va a ser venir preparado para la vuelta de clase porque lo vamos a evaluar al principio de la vuelta. Ya apenas vamos a hacer como un pequeño repaso y vamos a seguir. Porque yo voy a dar por hecho que ustedes lo hicieron en las vacaciones, que vieron algo. Sí, yo no quiero que se olviden, por lo menos, porque si dejo todo este tiempo, yo sé que se van a olvidar y no van a practicar, y eso nos va a llevar a empezar de cero de nuevo, y eso es muy malo. Sí, entonces, una vez que tengan las notas, yo creo que el director les va a mostrar de alguna manera. Yo, cuando tenga reunión, vamos a ver de qué forma, pero ahí van a saber la nota con que van a pasar en este semestre, ¿ya? Entonces nos vemos a vuelta de vacaciones, yo creo. O cualquier cosa, ahí nos vemos, ¿ya? Bueno, profe. Que estén muy bien, Alicia, nos No se vemos. olvide dejarnos sin la plataforma. Sí, no, si no me voy a olvidar. Si Ya. lo voy a subir. Gracias. Ya, nos Bien. vemos. Chao, profe. Chao. Acuérdense de las actividades. Acuérdense que hay plazo Sí. hasta mañana, que ya no hay más plazo. Ya, ¿Ya? ya. Nos vemos. Profe, acuérdese de revisar las guías, las mías, la 1, Sí. la 2 y la 3. Sí, Sharon, si lo tengo súper presente. Ahora que voy a tener, que ya no voy a tener las clases, voy a dedicarme 100% a eso. Así que lo tengo súper presente, ¿ya? Ya, profe. Así que no se preocupe. Nos vemos entonces.